Luna no sabía leer mapas, ni entendía de geografía, pero conocía la ruta perfecta hacia el cielo. Cada tarde, desde la cima de un cerro polvoriento en Guatemala, su mano, pequeña y frágil, se alzaba con un trapo viejo, saludando a los aviones que apenas eran puntos plateados en la inmensidad azul. Esta es la historia de una niña que, con el estómago vacío y el corazón lleno de una fe inquebrantable, nos enseñó que la esperanza puede volar más alto que cualquier máquina. Su madre se fue un día, prometiendo volver en un avión, y Luna, fiel a esa promesa, no ha dejado de esperarla. ¿Será que un simple saludo en lo alto del cerro puede cambiar un destino marcado por la pobreza? Esta es una historia que te hará reflexionar sobre la fuerza del amor, la magia de la inocencia y el poder de una promesa. Si esta historia te ha tocado el corazón, cuéntanos en los comentarios qué significa para ti la esperanza. Luna era la hija del viento y del polvo. Con apenas 9 años, su vida era un reflejo de la tierra árida que la rodeaba. No tenía muñecas de plástico, ni zapatos nuevos, ni siquiera una mesa para comer en casa. Su hogar era una choza de adobe que se caía a pedazos, con un techo de lámina oxidado que en las noches de lluvia se convertía en una sinfonía de goteos. Su padre, un jornalero con manos más viejas que su edad, trabajaba de sol a sol en los campos de maíz ajenos, ganando lo suficiente para comprar tortillas y frijoles para un solo plato que compartían entre los dos. Luna no iba a la escuela. Sus mañanas eran una rutina de tareas domésticas y sus tardes un ritual en el cerro. Su mayor sueño, más que comer pan dulce o tener un vestido nuevo, era que su madre volviera. Él la había visto partir en un autobús con destino a una ciudad lejana, prometiendo que regresaría en un pájaro grande de metal para llevarla a un lugar mejor. Esa promesa, tan frágil como la tela que agitaba en el aire, era lo único que la mantenía en pie. Era su motor, su esperanza, la fuerza que la hacía subir al cerro cada día, con la mirada fija en el cielo, esperando el milagro. Era un martes por la tarde, con un sol de fuego que hacía temblar el aire. Luna, como siempre, subía el cerro. Pero ese día algo fue diferente. Un avión, más grande que los otros, sobrevoló a una altura inusualmente baja. No era un avión de pasajeros, sino un jet privado, pequeño y elegante. Luna agitó su trapo con más fuerza, una danza de esperanza contra el viento seco. En la cabina del jet, un hombre observaba el paisaje. Era Alejandro Damián, un famoso cineasta mexicano, conocido por sus películas que contaban historias de gente común. Estaba en Guatemala buscando locaciones para su próximo proyecto. Su atención fue capturada por un punto de color en medio del ocre del cerro, una niña solitaria agitando un trapo. El gesto, tan puro y lleno de significado, lo conmovió profundamente. No entendió por qué, pero sintió una conexión instantánea con esa pequeña figura. Decidió hacer un aterrizaje de emergencia en una pista de tierra cercana, un acto impulsivo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Alejandro, el cineasta, caminó por el sendero polvoriento hasta la choza de Luna. La niña, sorprendida, lo vio llegar. No había ni un gramo de miedo en sus ojos, solo una curiosidad genuina. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella, sin saber que el hombre frente a ella era un gigante de la industria del cine. Luna lo invitó a pasar, ofreciéndole lo único que tenía, un vaso de agua. No intentó halagarlo, ni le preguntó por su ropa elegante o su reloj costoso. Simplemente lo trató como a un vecino más, con la hospitalidad sincera de quien tiene poco, pero lo comparte todo. Alejandro se sentó en un tronco, mientras Luna le contaba de su rutina en el cerro, de su madre y de los aviones. Su autenticidad y su falta de pretensiones lo desarmaron por completo.
No era la inocencia ingenua de una niña, sino la pureza de un corazón que no conocía la malicia ni la envidia. Esa tarde, Alejandro no vio a una niña pobre, sino a una maestra de la vida. Después de la visita, Alejandro volvió a su jet, pensativo. Luna, por su parte, regresó a su choza, sintiendo una extraña paz. Al día siguiente, el padre de Luna regresó a casa con el periódico del día que había recibido de un amigo. Su cara se descompuso al ver la portada. Una foto en blanco y negro mostraba a Alejandro Damián con un titular que decía: famoso cineasta mexicano busca inspiración en tierras guatemaltecas. El padre, con voz temblorosa, le leyó a Luna la noticia. «Ese es el señor que vino ayer», dijo ella con una inocencia que contrastaba con la solemnidad del momento. No entendía la magnitud de lo que significaba ese hombre. Para ella, seguía siendo el señor del avión. Pero para el padre, la noticia era un torbellino de emociones. Incredulidad, arrepentimiento por no haber estado presente y, sobre todo, una chispa de esperanza. La choza, antes silenciosa, se llenó con el eco de la noticia, un rumor que pronto se esparció por toda la aldea. La niña que saludaba a los aviones ahora era el centro de atención, sin saber que su simple gesto había desatado una cadena de eventos que sacudiría el cimiento de su existencia. La noticia de la visita del famoso cineasta a la choza de Luna corrió como pólvora. El silencio de la aldea se rompió con el murmullo de los vecinos, unos incrédulos, otros esperanzados y unos pocos envidiosos. De repente, la niña que vivía en la choza destartalada se convirtió en un símbolo de algo más grande. Los periodistas locales comenzaron a llegar, curiosos por la historia de la niña y el famoso. Luna se sentía abrumada. No entendía por qué su vida, tan simple y solitaria, de repente interesaba a tanta gente. La fama repentina no le trajo alegría, sino un conflicto interno. A su padre le preocupaba que se aprovechaban de la inocencia de su hija. El hombre que había visitado la casa sin pedir nada, que se había sentado en un tronco y había bebido agua de la tinaja, ahora se había convertido en el tema de conversación. La tranquilidad que antes tenían se había desvanecido y en su lugar había un torbellino de emociones y expectativas. El gesto de un simple saludo a un avión había catapultado a la niña a un mundo que no conocía y que no estaba segura si quería conocer. Una semana después, cuando el revuelo de los periodistas comenzaba a calmarse, la tranquilidad fue interrumpida nuevamente. El cineasta Alejandro Damián, en lugar de contactar a la prensa, buscó directamente a la familia. Su chofer detuvo una camioneta de lujo frente a la humilde vivienda. Alejandro, sin el aire de grandeza que lo rodeaba en su mundo, se sentó de nuevo en el tronco que servía de asiento. «Luna», dijo, con una voz suave, «tu historia me ha tocado el corazón. Quiero contársela al mundo». Su propuesta era sencilla pero monumental. Quería llevar a Luna y a su padre a la Ciudad de México, darles un hogar, educación para ella y un trabajo digno para él. Les prometió una vida sin preocupaciones. La oferta no era una caridad, sino una oportunidad para que su historia inspirara a millones. El padre, con los ojos llenos de lágrimas, no podía creerlo. Para él, era un milagro caído del cielo. Para Luna era una pregunta que se le clavaba en el corazón. ¿La aceptación de esta oferta sería una traición a la promesa de su madre? La noche cayó sobre la aldea y la choza de Luna se iluminó con la luz de una vela. La atmósfera era tensa. El padre, con la voz embargada, le explicaba a Luna las ventajas de la propuesta de Alejandro. «Tendrás una escuela, Luna, ropa limpia, un plato de comida lleno, una cama de verdad», le decía. Pero Luna,
con la sabiduría que solo los corazones puros poseen, miraba la vela con la llama temblorosa. Pero, ¿y si mi madre vuelve, papá? ¿Y si ella viene en uno de los aviones y no me encuentra aquí? La pregunta de Luna era un dardo en el pecho de su padre. Él sabía que al aceptar la oferta estarían se desvencillando de un pasado de miseria, pero Luna se apegaba a aquella promesa hecha por su madre. La elección no era entre la pobreza y la riqueza, sino entre la fidelidad a una promesa y la búsqueda de un futuro mejor. Luna, con los ojos de una niña que ya había visto más tristeza que alegría, miró para el padre. La decisión no era solo de él, sino de ambos, y la respuesta para ella era la más difícil de su breve vida. Después de una larga noche de conversaciones y lágrimas, la decisión fue tomada. Luna y su padre aceptarían la oferta. El padre, con el corazón apretado por el miedo y la esperanza, sabía que era la mejor opción para el futuro de su hija. Luna, por su parte, aceptó la decisión con la condición de que el primer lugar que visitaran en la Ciudad de México fuera el aeropuerto, para dejar una carta para su madre. La decisión no fue fácil, y la despedida de la aldea fue agridulce. Los vecinos, antes murmullos, ahora se reunían para desearles suerte. En la camioneta de Alejandro, mientras se alejaban, Luna miró por la ventana, viendo su cerro, su hogar, sus recuerdos, hacerse cada vez más pequeños. En ese momento, la niña que saludaba a los aviones dejó de ser una figura solitaria en la cima de un cerro y se convirtió en la protagonista de su propia historia. Su transformación no fue solo de lugar o de estatus, sino de una nueva perspectiva sobre la vida, el futuro y la esperanza. Luna y su padre se instalaron en una pequeña y acogedora casa en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. Alejandro Damián, fiel a su palabra, se aseguró de que tuvieran todo lo necesario, pero no les dio la vida resuelta. Les dio las herramientas para que la construyeran. El padre de Luna, que solo sabía de la tierra, aprendió un nuevo oficio, trabajando en un taller de carpintería, donde sus manos, antes acostumbradas a las semillas, ahora tallaban madera. Luna, por su parte, se matriculó en una escuela. Al principio era tímida, pero su inteligencia y su corazón noble rápidamente la hicieron ganarse la simpatía de sus compañeros y maestros. La historia de la niña de los aviones se había convertido en un fenómeno mediático, pero Luna permaneció con los pies en la tierra. No se enorgullecía de la fama, sino de la oportunidad. Su reconocimiento no vino de las luces de la fama, sino de la admiración de quienes la conocían, de su humildad genuina y de su deseo de aprender. Ella no era la niña que saludaba a los aviones, ahora era Luna, la niña que con su historia había enseñado a un cineasta famoso y a muchos otros que la verdadera grandeza reside en la sencillez. 5 años pasaron. Luna ya no era la niña del cerro, sino una adolescente aplicada, con un futuro brillante por delante. Un día, Alejandro la llamó a su oficina. Había algo en su voz que la hizo sentir nerviosa. «Luna», le dijo, «recibimos una carta y creo que es para ti». El sobre, con sellos postales desgastados, tenía un remitente que hizo temblar el corazón de Luna. Una dirección en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Era de su madre. La carta contaba una historia de lucha y dolor, de por qué se había ido y por qué nunca había podido volver. Explicaba que la promesa del avión había sido solo una forma de darle esperanza, pero al final de la carta había una sorpresa. La madre de Luna había visto un reportaje sobre una niña de Guatemala que saludaba a los aviones y en la noticia reconoció el trapo que le había dejado a su hija. Había pasado años buscando hasta que una historia en la televisión le devolvió la esperanza. La carta terminaba con una pregunta:
llena de arrepentimiento y amor. ¿Aún me esperas? El círculo se había cerrado. El simple acto de Luna, que había cambiado su vida, ahora había traído de vuelta a la persona que más amaba. La vida de Luna se transformó por completo, no una, sino 2 veces. De una niña solitaria y hambrienta en un cerro polvoriento, se convirtió en una joven con un futuro asegurado. Pero la mayor transformación no fue la de su estatus social, sino la de su corazón. La fe inquebrantable que tenía en la promesa de su madre se vio recompensada, no por un avión que la trajo de vuelta, sino por la historia que un avión, sin saberlo, la ayudó a construir. Su historia, la de la niña que saludaba a los aviones, se había convertido en un faro de esperanza, no solo para su madre, que había perdido el rastro de la familia, sino para todos los que la conocieron. Luna, al final, demostró que la honestidad, la humildad y la fe pueden volar más alto que cualquier máquina y que, a veces, la esperanza es la única moneda de cambio que se necesita para cambiar un destino. Su viaje, que comenzó con un simple saludo, terminó con un reencuentro que el destino, con la ayuda de un cineasta y un trapo viejo, había orquestado. La historia de Luna es un espejo para todos nosotros. Nos hace preguntarnos, ¿cuántas veces hemos perdido la esperanza cuando la vida se pone difícil? ¿Y cuántas veces hemos olvidado el poder de la humildad y la honestidad? El viaje de Luna, de la pobreza a una vida con oportunidades, no fue por suerte. Fue la consecuencia de sus propias acciones, de su pureza de corazón y de su fe inquebrantable en una promesa que parecía vacía. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales que poseemos, sino en la bondad que mostramos a los demás. Nos recuerda que cada gesto, por más pequeño que sea, tiene el potencial de desatar una cadena de eventos que pueden cambiar vidas. A veces la única magia que necesitamos para cambiar nuestro destino es la que ya llevamos dentro. La historia de Luna no termina con un final de vivieron felices para siempre, sino con un mensaje de esperanza y de que la vida está siempre en movimiento. La niña que subía a un cerro para saludar aviones, ahora se había convertido en una mujer joven, con su madre a su lado, con un padre orgulloso y con una vida que era una prueba viva de que la fe puede mover montañas. El trapo viejo, que una vez fue un símbolo de la soledad, ahora era un recuerdo de la resiliencia y de la pureza de un corazón que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de creer. Su historia es un recordatorio de que en el rincón más seco del mundo, la esperanza puede florecer y que un simple acto de inocencia puede tener el poder de cambiar un destino. Es la historia de cómo una niña, sin saberlo, se convirtió en un faro para todos nosotros, iluminando el camino con la luz de su propia historia. El viaje de Luna nos muestra que la esperanza es una fuerza inquebrantable. La honestidad y la sencillez de una niña fueron capaces de cambiar el destino de toda una familia e inspirar a todos los que la conocieron. Pero ahora queremos saber de ti. ¿Qué te hizo sentir la historia de Luna? ¿Has vivido alguna vez algo parecido donde un simple gesto cambió tu vida? Y si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Encontrarías el camino hacia tu propio avión de la esperanza o seguirías agitando un trapo viejo a la espera de un milagro? Comparte tus reflexiones con nosotros en los comentarios. Tu historia, al igual que la de Luna, puede inspirar a muchas otras personas. No te olvides de darle me gusta y compartir este video con tus amigos para que el mensaje de esperanza y humildad de la pequeña Luna pueda volar cada vez más lejos.